Muy buenas. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a hablarles sobre un tema muy primordial e importante sobre el curso de dinámica, que lleva el nombre de cinética plana de un cuerpo rígido, sometido a impulsos y a cantidades de movimiento. Mi nombre es Ricardo Soto Chirinos y soy estudiante de Ingeniería Civil. Los objetivos de este tema, que se encarga sobre el pulso y la cantidad de movimiento, tenemos que desarrollar fórmulas para la cantidad de movimiento lineal y angular de un cuerpo en este tema específico. También tenemos que aplicar los principios de impulso y cantidad de movimiento lineal y angular para resolver problemas de cinética de un cuerpo rígido que implica fuerzas y velocidad y tiempo. Otra muy importante también tenemos que nos permite analizar distintas aplicaciones de conservación y de cantidad de movimiento, como también el impacto mecánico excéntrico. Siguiendo con el tema sobre el impulso y la cantidad de movimiento, este tema se divide en varios subtemas. Una de ellas es la cantidad de movimiento lineal y angular. Hablemos sobre la cantidad de movimiento lineal. Esta cantidad de movimiento lineal de un cuerpo rígido se determina con la suma vectorial de los momentos lineales de todas las partículas. En esta ecuación establece que la cantidad de movimiento lineal del cuerpo es una cantidad vectorial de magnitud que podemos apreciar m, en la cual comúnmente se mide en kilogramos, metros sobre segundos o pies sobre segundos, y dirección definida por la velocidad de su centro de masa. En la cantidad de movimiento angular consideramos el cuerpo que aparece, en el cual se somete a un movimiento plano general en el instante que se muestra en el punto arbitrario P que tenemos en la imagen, teniendo una velocidad conocida como una velocidad sub P, que no sabemos la cantidad, y el cuerpo que tiene una velocidad angular, este cuerpo, una velocidad angular. Por consiguiente, la velocidad de la partícula enésima del cuerpo es su velocidad sub P más su velocidad de enésima sobre P. Esto también es igual a la velocidad sub P más su velocidad angular por su radio. Ahora, la cantidad de movimiento angular que se muestra en la figura de esta partícula con respecto al punto P es igual al movimiento lineal con respecto al P. Como se aprecia en la fórmula, hemos reemplazado el movimiento angular, la velocidad angular, por su movimiento lineal, por velocidad yésima. Y si expresamos su velocidad inicial, que en este caso es la velocidad enésima con respecto a la velocidad de P, y lo representamos en un plano cartesiano, como se aprecia en esta ecuación ya representada en un plano cartesiano, obtendremos esto. Ahora, si integramos con respecto a lo largo de toda su masa, obtendremos que h sub p, que en este caso es su velocidad angular. Tenemos tres variables de integrales, en las cuales la primera y la segunda integral se encarga para sacar su centro de gravedad con respecto al punto P, y la última integral utilizamos para sacar su momento de inercia también con respecto al punto P, y así obtendremos una ecuación de su movimiento angular con respecto a su inercia y a su punto de origen en X y en Y. A una forma más simple, si P coincide con el centro de gravedad de este cuerpo, X y Y es 0, por lo consiguiente, su movimiento angular, que tiene que ser con respecto a su centro de gravedad, es igual a la inercia con respecto a su masa de centro de gravedad por su velocidad angular. A esto se deduce si es que P pasa por su centro de gravedad de la masa. Otro principio, que es la traslación,
Cuando un cuerpo rígido se somete a la traslación rectilínea o curvilínea, entonces deducimos que su velocidad angular es cero y su centro de masa tiene una velocidad. En este caso su velocidad del centro de masa es una velocidad normal. Por consiguiente, la cantidad de movimiento lineal y angular se convierte en el movimiento lineal en la masa por su velocidad con respecto al centro de gravedad, y su movimiento angular es cero porque su velocidad angular es cero. Ahora, la rotación con respecto a un eje fijo. Cuando este cuerpo gira alrededor de un eje fijo, la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de gravedad, o sea, toda la fórmula del movimiento lineal y la fórmula del movimiento angular están en función a su centro de gravedad, como pueden apreciar en las fórmulas. Ahora, en el movimiento plano general, cuando un cuerpo rígido se somete a movimiento plano general de la cantidad de movimiento lineal, de la cantidad y también de la cantidad de movimiento angular, expresamos la ecuación dada del movimiento lineal y la angular en función del centro de gravedad del punto. Ahora, como en un caso especial, si el punto A, como se aprecia en la figura, el punto A es centro instantáneo de velocidad, también podemos expresar esta ecuación dada, donde el CI es el momento de inercia del cuerpo con respecto a la inercia del CI por su velocidad angular. Bueno, mi nombre es Fernando Yause, alumno del curso de Dinámica. Para esto, primeramente vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. ¿Qué nos quiere decir la segunda ley de Newton? Nos dice que es una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad o momento lineal de un cuerpo. ¿Qué nos quiere decir? Que la fuerza directamente es proporcional a su masa y a la aceleración de un cuerpo. Ahora sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, si la fuerza neta es constante tanto en su magnitud, sentido y dirección, decimos, si nos fijamos en esto, queremos lograr que con esta fórmula sacar lo que es la fórmula del impulso y la fórmula del momento o cantidad de movimiento. Todo esto nace de la segunda ley de Newton. Bueno, para eso desprendemos de esta fórmula, donde decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la aceleración es igual al delta de la velocidad sobre el delta del tiempo, o también velocidad final menos velocidad inicial sobre el delta del tiempo. Ahora, vemos en la fórmula. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aceleración sabemos que es delta de la velocidad sobre delta del tiempo. Solamente lo reemplazamos. Entonces decimos, bueno, la masa se mantiene por el delta de la velocidad que hemos intercambiado sobre el delta del tiempo. O también podemos decir que la masa es por la velocidad menos la velocidad final menos velocidad inicial sobre el delta del tiempo. Ahora, para desprender a esta fórmula, decimos, por igualdad decimos que la fuerza es igual a la masa por el delta de la velocidad sobre el delta del tiempo. Esto viene a ser la aceleración, ¿no? La aceleración. Bien. Entonces, el delta del tiempo pasando a multiplicar nos va a dar que la fuerza por el delta del tiempo es igual a la masa por el delta de la velocidad, donde
todo esto, la fuerza por el delta del tiempo, que es el impulso, es un vector, este es igual a la masa por el delta de la velocidad, que es la cantidad de movimiento o momentum, o también conocido como una letra P. Es un vector. Ahora, si en algún ejercicio no nos dan la masa y tampoco el delta de la velocidad, pero si nos dan la fuerza por el delta del tiempo, podemos calcularlo. Entonces decimos que el impulso es igual al momento. Para calcularlo, decimos que la fuerza por el delta del tiempo, o también la masa por el delta de la velocidad, o viceversa. Ahora es importante saber que toda esta fórmula nace de la segunda ley de Newton. Bueno, el impulso. El impulso es el producto entre una fuerza y el tiempo durante el cual está aplicada. Esto nos quiere decir que es un efecto que produce una fuerza que actúa sobre un cuerpo dependiendo del tiempo que está actuando. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, ¿no? Yo estoy ahorita acá sentado sin que nadie ejerza una fuerza, pero si supuestamente o suponiendo que alguien ejerciera una fuerza sobre mí, estoy haciendo un efecto por el cual el tiempo tendría que variar y el movimiento sería distinto. Bueno, ahora veremos el gráfico de manera gráfica, que es esto, ¿no? Tenemos lo que es la fuerza versus tiempo. Ahora, para llegar a esto, tenemos que analizar la gráfica. Vemos que no tiene ninguna pendiente, por lo cual solamente calcularemos el área del rectángulo. Y el área del rectángulo, ¿verdad? El área es base por altura, ¿no? Base por altura. ¿Y quién es la base? La base es el tiempo. ¿Y quién es la altura? La fuerza. Anteriormente vimos que el impulso es igual a la fuerza por el delta del tiempo. Entonces queremos decir que el tiempo versus fuerza es igual al impulso. Ahora, sabiendo que cuando graficamos, con gráficos solamente vamos a ver su módulo. Entonces queremos decir que el impulso va a ser un módulo, ¿no? Vimos que el impulso es un módulo. Entonces el impulso tiene sentido y dirección, por lo que es una magnitud vectorial. Ahora, para ver la unidad de impulso, la unidad que lo difiere, entonces decimos que el impulso es igual a la fuerza por el delta del tiempo, ¿no? Entonces para nuestra primera unidad tenemos que la fuerza se expresa en newtons y el tiempo se expresa en segundos. De esto desprenderemos que newtons se expresa en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. Simplificando, nos quedará que kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? ¿Cuál será la unidad? Ahora, ya teniendo una pendiente en fuerza versus tiempo, contamos que el tiempo sub 0 al tiempo sub 1
diremos que la integral, ¿no? El impulso es igual a la integral del tiempo 1 al tiempo 2 por la fuerza, de la fuerza del intervalo del tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice la cantidad de movimiento? Nos dice que es un cuerpo en movimiento que tiene la capacidad de ejercer una fuerza sobre otro que se encuentra en su camino. ¿A qué nos queremos referir a esto? Dando un ejemplo. Por ejemplo, si estamos en una mesa de billar, tenemos la primera bola que está en una situación de reposo y la persona con la cual va a ejercer la fuerza en otra bola va a impulsar a que la bola que está en reposo choque y cree un movimiento. O sea, a este cuerpo que está en movimiento que tenga la capacidad de realizar una fuerza en el otro, incluso para ponerse en movimiento. Es lo que llamamos a un movimiento de cantidad. También sabemos que el movimiento de cantidad es un vector. ¿Por qué? Porque está multiplicando la masa por la velocidad. Ahora, para determinar lo que es su unidad de medida, que es kilogramos metros por segundo y newton por metro por segundo. Ahora sabemos que la masa es kilogramos por la velocidad, que es metros por segundos, ¿verdad? Esto me va a dar esto. Ahora, ¿por qué no dice que es newton por segundo? ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos que el impulso es igual a la cantidad de movimiento. Ahora el impulso que era la fuerza por el delta del tiempo, expresamos unidad de medida que es newton por segundo, por lo cual newton es igual a kilogramos por metro segundo al cuadrado, ¿no? Reemplazando en newton nos tendrá que kilogramos por metros por segundo, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo, lo cual nos da lo mismo. Ahora veremos la relación entre impulso y cantidad de movimiento. Esta relación nos dice que el impulso está aplicado a un cuerpo igual a la variación de la cantidad de movimiento, por lo tanto el impulso también puede calcularse como el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, que está expresado en una unidad de kilogramos por metros, kilogramos expresado en kilogramos por metro sobre segundo, como también la fuerza por el intervalo del tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento, por la cual está expresado también en kilogramos por metro sobre segundo. Bueno, el principio de impulso y de cantidad de movimiento lineal. ¿Qué nos dice? Nos dice que es la ecuación que establece que la suma de todos los impulsos creados por el sistema de fuerzas externas que actúan en un cuerpo durante un intervalo de tiempo 1 y tiempo 2. Ahora, para llegar a esta fórmula, nosotros ya vimos sobre la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Dice, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en una partícula es igual a la masa
de la partícula por la aceleración, ¿verdad? Por cinética sabemos que la aceleración es igual a la diferencial, a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Reemplazando en la fórmula general, nos daría que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Para sacar la fórmula de lo que es impulso y cantidad de movimiento, pasamos a multiplicar. Decimos la sumatoria de las fuerzas por la diferencial del tiempo es igual a la masa por la derivada de la velocidad, ¿no? Integramos. Todo esto integramos. En el cual nos daría que la sumatoria de la integral del tiempo 1, tiempo 2, por la fuerza respecto al tiempo es igual a la masa, es igual a la integral de la velocidad 2 a la velocidad 1 por la masa respecto a la velocidad. Bien. Ahora, despejando, nos quedaría que la sumatoria de la integral del tiempo 1 al tiempo 2 de la fuerza respecto al tiempo es igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1, ¿verdad? Ahora en todos los libros nosotros vamos a encontrar que la masa por la velocidad 1 más la sumatoria de la integral de tiempo 1 al tiempo 2 de la fuerza de la diferencial del tiempo es igual a la masa por la velocidad 2. Nos dicen también que es importante saber que la masa va a ser constante, por lo cual no va a recibir ningún cambio en su tiempo. Es así como llegamos a la cantidad de movimiento lineal, partiendo de lo que fue la segunda ley de Newton. Su principio sería la masa por la velocidad 1 más la sumatoria de la integral del tiempo 1 al tiempo 2 por la fuerza de la diferencial del tiempo es igual a la masa por la velocidad sub 2. Bueno, vamos a explicar impulso y cantidad de movimiento angular. Nos dice que expresa la suma del impulso angular que actúa en el cuerpo durante un intervalo de tiempo 1 al tiempo 2. Ahora, si el cuerpo tiene un movimiento general, tenemos que la sumatoria
que la sumatoria del momento en G es igual a la inercia, es igual a la derivada respecto al tiempo de la inercia en G de W, ¿no? La velocidad angular. Ahora, multiplicando esto nos va a dar que la sumatoria de la integral definida del tiempo 1 al tiempo 2 de la más del momento en G por la diferencial de t del tiempo. Igualmente, la inercia igual por inercia en G por la velocidad angular en 2 menos la inercia en G por la velocidad angular en 1. Asimismo, también tenemos que la sumatoria de la rotación de un eje fijo, entonces integramos y nos quedaría la sumatoria de la integral definida de tiempo 1 a tiempo 2 del momento sub 0 por la diferencial del tiempo es igual a la inercia por la velocidad angular en 2 menos la inercia por la velocidad angular en 1. Debidamente, esto se puede expresar en el eje X, Y. Ahora hablaremos sobre la conservación de la cantidad de movimiento. Esta conservación de la cantidad de movimiento se divide en lineal y angular. La conservación de la cantidad de movimiento lineal nos dice que la cantidad de pulsaciones lineales que actúan en un sistema de cuerpos rígidos en una dirección en particular es cero. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento lineal se conservará en esa dirección. La fórmula respectiva de la conservación de la cantidad de movimiento lineal sería la sumatoria de la cantidad de movimiento del sistema 1, que es igual a la sumatoria de cantidad de movimiento lineal del sistema 2. Ahora, la conservación de la cantidad de movimiento angular. Esto ocurre si las pulsaciones pasan a través de un eje o son paralelas a estas. La fórmula que identifica es la sumatoria de la cantidad del movimiento angular del sistema 1, que es igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento angular del sistema 2. Impacto excéntrico. El impacto excéntrico es el choque o una colisión entre dos grandes masas que se dan y en un tiempo pequeño. Tanto es que se asume que las masas se encuentran en un lugar antes y después de la colisión. Esta sería la fórmula del coeficiente de restitución para el impacto excéntrico. Ahora vamos a desarrollar ejercicios tipos sobre el tema dado del capítulo 19 de Hibbeler. Dice, el ensamble pesa 10 libras y su radio de giro es de 0.6 pies con respecto al centro de la masa, que podemos apreciar en la imagen. La energía cinética del ensamble es de 31 pies libras cuando esté en la posición mostrada. Si rueda el sentido contrario de las manecillas del reloj sobre la superficie sin deslizarse, determina la cantidad de movimiento lineal en este instante. Bueno, en primer lugar nos piden calcular el movimiento lineal. Ahora, nosotros sabemos que la energía cinética, puesto que el conjunto no rueda, o sea, rueda sin resbalar, tenemos que su velocidad angular es sobre la velocidad del centro de gravedad sobre su radio que pertenece al centro de gravedad sobre su inercia central. En este caso, no tenemos su velocidad con respecto al centro de gravedad, pero sí tenemos su distancia del punto G hasta el radio más lejano, que es del centro, que es de 1.2 pies. Ahora, esta velocidad angular la dejamos en función a la velocidad con respecto al punto G, que es el centro de gravedad. Ahora, como nos piden, para sacar
como nos piden el movimiento lineal, tenemos que tener la velocidad con respecto al punto G. Entonces, para sacar la velocidad con respecto al punto G, tenemos que reemplazar y ver las fórmulas que podemos emplear en este tipo de problema. Ahora, tenemos que su energía, que es de 31 pies, también engloba a la fórmula del movimiento lineal, que es un medio de la masa por la velocidad central al cuadrado, más un medio por la inercia central por la velocidad angular, que esto también pertenece al movimiento lineal. Reemplazando, utilizamos esto para poder sacar la velocidad con respecto al centro de gravedad. Ahora, reemplazando, tenemos que su energía de 31 es igual a un medio a 10 sobre 32.2. Queremos pasarlos a pies porque está en libras, y de libras a pies se divide sobre 32.2, que queda en función de la velocidad de la gravedad al cuadrado, la velocidad por el centro de gravedad al cuadrado, más un medio. Seguimos reemplazando su inercia, que es la distancia, que en este caso la pasamos, la distancia que es de 0.6, y su peso, que es de 10, pero la pasamos a pies, que es de 32.2 sobre 32.2, sobre la distancia al cuadrado por su velocidad angular, que la sacamos anteriormente en función de la velocidad por el centro de gravedad al cuadrado. Esto operando tenemos que la velocidad con respecto al centro de la gravedad nos sale de 12.64 pies sobre segundo. Ya convertido. Ahora, muy sencillo, para sacar el movimiento lineal, sabemos que el movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad con respecto al centro de gravedad. Entonces reemplazamos. Tenemos la masa, que la reemplazamos y la convertimos a pies, dividiendo en 32.2, multiplicando por su velocidad con respecto al centro de gravedad, que la sacamos anteriormente. Esta operación, que es una multiplicación, nos sale de 3.92 pies sobre segundos. Ese es el movimiento lineal de este problema. Bueno, vamos a explicar el ejercicio 19-7 del libro de Hibbler, que nos dice: el transbordador espacial se encuentra en el espacio profundo donde los efectos de la gravedad pueden ser ignorados. Tiene una masa de 120 miligramos, un centro de masa en G y un radio de giro de 14 metros respecto al eje X. Originalmente viaja a una velocidad de 3 kilómetros. Viaja a una velocidad a 3 kilómetros. Cuando el proyecto asciende, el motor A, que genera un empuje de 601 menos la exponencial de 0,3 t kilonewtons, donde t está en segundos, determina la velocidad angular del transbordador. Entonces la velocidad son 3 segundos, 3 kilómetros sobre segundos. Tiene un radio de giro en G y decimos que tiene un impulso de 600 por 10 al cubo por 1 menos la exponencial de menos 0,3 t kilonewton, ¿no? Bueno, reemplazando la fórmula, que la fórmula sería impulso inicial más la sumatoria integral del momento en G por la diferencia del tiempo, que es igual al impulso final. Entonces, en impulso inicial no tenemos nada y reemplazamos en la integral. La sumatoria, entonces la integral definida sería de 0 a 2, que es el tiempo, de 600 10 al cubo
por 1 menos la exponencial de menos 0,3 por 2 la diferencial del tiempo, ¿no? Es igual a el impulso final 120 por 10 al cubo por 10 al cuadrado por la velocidad angular que queremos hallar. Entonces, decimos, integramos toda operación numérica, integramos y nos va a quedar que la velocidad angular sería 0,2530 radianes por segundo. Sería la velocidad angular. Muchas gracias. Ya con el enunciado presentado, nos dice que la velocidad de un coche tiene 13.9 metros por segundo y la velocidad de una camioneta tiene 11.2 metros por segundo. Ese problema no tiene fuerzas externas. El coche tiene una masa de 2.100 kilogramos y la camioneta tiene una masa de 2.800 kilogramos. Nos piden hallar la velocidad tras el choque y el cambio de energía cinética, antes y después del choque. Ahora, para hallar el apartado A, lo que nos dice hallar la velocidad tras el choque, vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento lineal, que sería esa fórmula, que es la sumatoria de la cantidad de movimiento lineal del sistema 1, que es igual a la sumatoria de movimiento del sistema 2. Bueno, acá tenemos que la masa 1 por la velocidad, por su velocidad, más la suma de la masa de la camioneta por su velocidad. Esto es antes del choque. Ahora, la suma de masas, tanto del auto como de la camioneta, por la velocidad AB, eso sería después del choque. Ahora reemplazamos los datos que nos da el problema. Velocidad que es 13,9 metros por segundo, más la masa de B que es 2.850 por la masa B, 11,2 metros por segundo. Y la suma de masas por lo que nos piden hallar, la velocidad AB. Ahora, efectuando tenemos que la velocidad AB es igual a 0.552 metros por segundo. Ahora, para el apartado B, que es el cambio de la energía cinética antes y después del choque, tenemos que la variación de T es igual a T final menos el T inicial, que sería igual a la sumatoria de masas por la velocidad AB al cuadrado, todo esto sobre 2 menos la masa A por su velocidad al cuadrado sobre 2 más la masa B por su velocidad al cuadrado, todo esto sobre 2. Ahora reemplazaremos los datos. La masa A es 2.100 kilogramos más la masa B que es 2.850 y por la velocidad AB ya calculada que es 0.552 al cuadrado sobre 2 menos la masa A que es 2.100 por su velocidad que es 13.9 metros por segundo, lo elevaremos al cuadrado sobre 2 más la masa B que es 2.850 por su velocidad al cuadrado sobre 2.
Ahora, efectuando, tenemos que la variación de T es igual a 0.7528 kJ menos 381.223 kJ. Ahora, desarrollando esa resta, tenemos que es igual a menos 380 kJ. Ahora, ya con el ejercicio mostrado, bueno, para este ejercicio vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento angular, que va a ser la masa del bloque por la velocidad del bloque por el radio del bloque, que esto va a ser igual a la inercia de la barra por su velocidad angular más la masa del bloque después del choque por su velocidad y que se multiplica por su radio, que sería la longitud de la barra. Ya, reemplazando tenemos que la masa es 2 por su velocidad, que es 12, por el radio, que sería la longitud de la barra, que son 3 metros. La inercia reemplazamos acá, la inercia sale de esto, que es 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado, que nos sale 0.3727 es por pi al cuadrado. Reemplazamos por la velocidad angular, que sería la velocidad de la barra sobre la longitud. Esa velocidad de la barra es después de la colisión que hay con el bloque. Entonces le pasamos acá la masa sobre 0.2. Esta velocidad es la que también queremos calcular, que es la del bloque después del choque por la longitud de la barra. En el problema nos da que el coeficiente de restricción es igual a 0.8, y ahora vamos para hallar la velocidad de la barra y la velocidad del bloque después de la colisión, vamos a aplicar la fórmula del coeficiente de restricción, que sería igual a la velocidad de la barra después de la colisión menos la velocidad del bloque después de la colisión, que son sobre sus velocidades. La del bloque son 12 menos el de la barra, que es 0 porque está estática. Entonces reemplazamos, sería 0.8 velocidad de la barra de la barra menos la velocidad del bloque sobre 12. Ahora hacemos un sistema de ecuaciones con lo antes obtenido y nos da el resultado, que la velocidad del bloque es de 3.36 pies por segundo, y la velocidad de la barra, que sería 12.96 pies por segundo. Eso sería todo.